Bien, buenos días, colegas. Un placer tenerlos nuevamente en una sesión del curso de formación docente en el eCampus. Recordarán entonces que estamos viendo la actividad cuestionario, una de las herramientas más importantes que tiene esta plataforma, en el sentido que nos permite hacer muchas cosas. Habíamos hablado, recordando un poquito, que existe una parte de configuración inicial de cada cuestionario, donde se definen muchos aspectos administrativos que los hemos analizado en detalle en la última clase. Es en esta parte de configuración prácticamente que definimos la característica que puede tener un curso. Veamos este formulario que recordarán nos permitía definir la parte administrativa sin entrar todavía a las preguntas de un cuestionario, ¿no? Entonces, eso está en esta parte donde está el nombre, la descripción, temporización, calificación, esquema, comportamiento de preguntas, opciones de revisión, apariencia, Save Exam Browser, restricciones sobre intentos, retroalimentación global, ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, entre otros. Es en este formulario entonces que uno define la característica del cuestionario. Habíamos mencionado que el cuestionario lo puedo utilizar como un elemento de diagnóstico, ¿sí? Algo así como una encuesta para saber quizás el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes sobre un tema concreto, ¿no? Puedo utilizar el cuestionario de manera de evaluación, mm, perdón, evaluación sumativa, que es la que utilizamos para el primer parcial, segundo parcial, examen final, ¿no? Entonces, eso se configura, como saben, en especialmente un elemento que tenemos acá, que es el comportamiento de preguntas y la retroalimentación diferida. Importante esta opción por cuanto las otras que existen, interactiva y modo adaptativo, quizás se utilizan más bien para evaluaciones del tipo de aprendizaje, ¿no? Cuestionarios para que los estudiantes fijen sus conocimientos. Entonces, en ese sentido, estos tres tipos de evaluaciones yo los puedo hacer configurando algunos elementos acá, ¿no? Recuerden que les he mencionado que en modo adaptativo y de varios intentos me permitirá entonces que el estudiante haga muchos intentos del cuestionario de tal manera que cada vez va fijando conocimientos y va aprendiendo, ¿no? Generalmente lo que hacemos en ese sentido es acompañar por una lectura o acompañar con un video, ¿no? Entonces, luego de plantear un video, lanzamos unos 3, 5 preguntas para que podamos ver qué tanto el estudiante ha comprendido de un video. O si no, acompañamos de un PDF y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Preguntas que apunten a la comprensión que ha tenido el estudiante sobre esa lectura concreta, ¿no? Entonces, eso es en términos de utilizar el cuestionario, pero para fines de aprendizaje fundamentalmente, con los intentos que sean necesarios, sin fijar límites de tiempo, entre otros elementos. En cambio, quizás lo más importante para la evaluación de parciales, hemos lanzado una serie de recomendaciones que tienen que ver entonces con el tiempo, con esto del comportamiento de las preguntas, con las opciones de revisión, entre otros. Eso entonces sería la primera parte de configuración de un cuestionario. No sé si hasta acá quedó claro o queda latente alguna duda que quedó la última sesión. Bien, entonces, el segundo elemento que tiene que ver con
con el cuestionario es precisamente el referido a las preguntas, que es lo que nos toca analizar hoy en día, ¿sí? Vamos entonces a crear un cuestionario. La creación es absolutamente simple cuando uno ya conoce. Entonces, este es un cuestionario de prueba y podemos indicar una descripción acá del cuestionario, que es más que todo una indicación administrativa. Puedo habilitar esto de la temporización hoy día. Desde las 11:10, digamos, hasta las 15, puedo habilitar tiempos. Todo lo que no coloque se registrará por defecto, ¿no? A no ser que sea algo importante. Acá está el cuestionario de prueba creado. Si yo hago clic en este cuestionario de prueba, verán que prácticamente dice el cuestionario está abierto hoy, a las 11:10 y el cuestionario se cerrará hoy también a las 15:10, ¿no? La calificación más alta, seguramente hay varios intentos. Y bueno, acá dice también que aún no se han registrado preguntas, entonces debo registrar ahora sí las preguntas. ¿Cómo? Editar cuestionario que está acá, es un botón rosado que se presenta la primera vez que entro y no hay preguntas, o si me salgo también en algún momento lo pueden ubicar eso de editar cuestionario acá al lado derecho en este botón de engranaje editar cuestionario, ¿sí? Por ambos lados, importante que se ubiquen en este formulario que me permite para cuestionario de prueba adicionar las preguntas que yo requiera, ¿no? Inicialmente, ¿sobre cuánto se va a calificar? Lo típico, sobre 100, y entonces presiono guardar. Entonces, todas mis preguntas van a ser en ese sentido. Acá hay un botoncito que me permite reordenar las preguntas al azar, es decir, si tengo 10 preguntas, tengo un curso de 20 alumnos, cada alumno va a recibir el mismo examen, pero con las preguntas al azar, por si acaso. No van a tener ninguno de los estudiantes el mismo examen en el orden que planteo acá. Todos se van a reordenar. Tengo entonces acá la forma de crear las preguntas. Puedo crear una nueva pregunta con este botón, una nueva pregunta. Puedo traer una pregunta del banco de preguntas. Ahora sí, vamos a ver ese banco de preguntas. O puedo también traer una pregunta aleatoria también del banco de preguntas. Entonces, para crear preguntas, este es el formulario y hay 3 formas de adicionar preguntas. Entonces, vamos a ver la interfaz de una nueva pregunta y entonces tengo acá, por ejemplo, una pregunta de falso verdadero. Vean que acá es importante que ustedes vean que hay una variedad de tipos de preguntas y al lado existe una explicación importante. Falso verdadero es una afirmación que yo hago que me permitirá entonces la respuesta está entre falso o verdadero. Este es otro formulario solamente para preguntas de falso verdadero. Todo este detalle quizás está mejor explicado en el video. Me gustaría que si alguien tiene dudas sobre estas preguntas, se remita al video y lo vea con calma, ¿no? No voy a entrar en detalles de cada una de las preguntas y su tipo, sino más bien de aspectos generales, cosa que quede más bien entendido la forma general en la cual yo edito las preguntas. Entonces acá, el nombre de la pregunta es simplemente eso. Puedo poner inclusive pregunta 1, ¿no? Entonces, si pongo pregunta 1, el problema es que uno podría perderse entre la cantidad de preguntas que voy a tener, ¿no? Pregunta 2, pregunta 15, etc. Y si mi enunciado de mi pregunta es una afirmación como la capital de Bolivia es Sucre, ¿sí?
es una afirmación. Entonces, quizás importante darle el nombre capital, ¿no? Capital de Bolivia, cosa que yo me ubique que el nombre capital es la capital de Bolivia, es Sucre. La puntuación, vean que esta es la puntuación de 1 sobre 100, ¿no? Y acá está, ¿esto es falso o es correcto? Para que el sistema entonces califique de manera automática, yo debo indicar cuál es la respuesta correcta. En este caso, verdadero. La capital de Bolivia es Sucre. La respuesta es verdadero. Podría no hacer nada y dejar todas las opciones por defecto y guardar cambios, ¿no? En ese sentido, acá está la pregunta capital. La capital de Bolivia es Sucre. Puntuación 1 sobre 100 y es acá donde yo podría también cambiar esto, dado que tengo acá todas mis preguntas. Y entonces si tengo 10, pues lo asocio a 20, perdón, a 10 puntos cada uno. Si tengo 10 preguntas, a 10, perdón. Si tengo 20, a 5, etcétera, etcétera. Es decir, acá coloco la puntuación y esto se va a ir sumando acá en total calificaciones, ¿no? Va 5, va 10 hasta llegar a 100 puntos. Podría tener más de estos 100, ¿no? Eso significa que los alumnos darían sobre 110, 120, pero la calificación máxima sería 100, ¿no? Acá puedo ver en estos dos puntitos que esta es una pregunta de falso o verdadero. Con el engranaje yo puedo editar la pregunta, volver a entrar si hay algún error, entonces corregir, pero eso quizás a partir de una vista previa que tengo acá, ¿no? Entonces Perdón, esta ingeniero, lupita. una pregunta. Adelante. Cuando ha cambiado a 5 el valor, en la pregunta 1 por defecto ya se ha cambiado también a 5, porque Sí, normalmente nos exige volver para cambiar ahí. no, o sea, puedo cambiar acá o Sí, puedo cambiar en el formulario. Si entro al formulario, entonces verán. pero ahí sigue 1. Sí, tienen razón. Creí que se cambiaba acá. De todas maneras, el valor válido es ese el que está afuera, ¿no? El valor válido, pese a que tenga este valor 1 por defecto, que sería el que se registra en el banco de preguntas. Recordemos que esto está en el banco de preguntas, entonces está registrado con esos datos. Y si por defecto coloco 5, pues lo va a arrastrar como 5 acá. Este dato 5 es de este cuestionario como tal. Vean que esta pregunta en otro cuestionario podría tener otro puntaje. Entonces, esa es la explicación de esto. ¿De acuerdo? Una pregunta, Inge, buen día. Sí. Sí, hace rato ingresó al cuestionario y reflejaba 1. La pregunta es, ¿ese 1 va a ser visible para los estudiantes o es que el 5 se va a hacer visible cuando ellos puedan ver hagan el repaso y la sumatoria de sus respuestas? Este es el 5 válido para este cuestionario. Y eso El lo van a ver 1 los estudiantes. no lo van a ver, pero No, sí, después cuando hagan la claro, revisión de correcto. su Sí, examen, sí, ¿no? sí, sí. Ah, ya, porque Lo van a ver. normalmente lo que yo suelo hacer es a también ingresar al formulario y hacer el cambio manual, de manera que los dos coincidan y bueno, con la idea de que posiblemente iban a visualizar aquel que no se ha modificado los estudiantes. Pero si usted me dice que sí, entonces bueno, yo tengo la confianza de que lo vamos a mantener como está, digamos, ¿no? Este 5 Claro. que acaba de Lo modificar a que, mano lo, izquierda. lo que es correcto, lo que se tendría que revisar es esto. Este es el formulario donde estoy preparando una cantidad de preguntas. Estas preguntas tienen una ponderación específica y estas deben sumar estos 100. Eso es lo que debo hacer acá. Independientemente de los datos que tengan estas preguntas en el banco de preguntas, porque recuerden que esta pregunta, desde el momento en que la creo, ya puede ser utilizada en este cuestionario o en otros cuestionarios. Esa es la idea, en todo caso, de tener una buena cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, puedo seguir agregando así las preguntas, una nueva pregunta, y vean que tengo varias preguntas. Opción múltiple, ¿verdad? Opción múltiple ya la conocen, inciso A, B, C, D. Puede ser la respuesta una, pueden tener varias respuestas. Respuesta corta es simplemente una palabra, una frase.
pero que puede tener dificultad con el estudiante si no es que existe algunos sinónimos, alguna otra forma de responder la pregunta. Pregunta numérica que tiene que ver entonces con valores o alguna aproximación que yo pueda tener, rangos específicos. La respuesta es 12, pero el estudiante podría calcular como 12.5 y el sistema lo hace pasar como válida. La de calculada, especialmente entonces para preguntas de matemáticas, donde se hace el cálculo específico. Esta de ensayo es una pregunta abierta, que no la califica automáticamente el sistema y requiero entonces calificar yo manualmente una vez que finalice el examen. La de emparejamiento tiene que ver entonces con una definición, un concepto y la relación, ¿no? Por ejemplo, alimentos que comen los carnívoros, alimentos que comen los herbívoros, algo así, ¿no? Voy emparejando esos, defino entonces el concepto y la definición y los asocio. Emparejamiento aleatorio me permite tomar a partir de respuestas anteriores que están en una categoría y toma al azar y bueno, con estas preguntas ya realiza también este emparejamiento aleatorio, ¿no? Respuestas anidadas, esto es una especie de crucigrama donde también se puede trabajar las respuestas en este crucigrama. Arrastrar y soltar son ya preguntas más elaboradas, pero también más bonitas, más agradables hacia la vista, varias opciones, completar las mismas, tanto sobre imagen como sobre texto, calculada de opción múltiple, también una variante de la anterior, pero con varias opciones, calculada simple, elegir la palabra perdida, muy parecida a arrastrar y soltar sobre el texto. Tengo una oración y entonces algunas palabras las tomo como respuestas posibles, ¿no? Entonces, todas esas son las posibles preguntas. No voy a entrar en todo caso en el detalle. En el video las tengo explicadas la mayoría de ellas. Y creo que es importante que puedan revisar el mismo. Vamos Ingeniero a Ramiro, centrarnos, ¿sí? si me permite, le Adelante. pregunto, yo no he tenido todavía tiempo de ver el video, lo voy a ver. En el video está, por ejemplo, la explicación de que en esta opción múltiple sí hay 5 alternativas, pero 2 son las correctas. Por tanto, se anotaría 50%, 50%. ¿Está Sí, explicado cómo hacer eso? sí, está ahí. Ya, Pero muchas podemos repetirlo por la importancia, en todo caso, de esta le pregunta solicitaría. de opción múltiple, porque es muy utilizadas, ¿no? O sea, en realidad, la mayoría de nuestros cuestionarios están basadas en opción múltiple, verdadero o falso, quizás respuesta corta e inclusive emparejamiento, ¿no? Son las típicas preguntas que están presentes en la mayoría de nuestros cuestionarios y obviamente quizás merecen todo la explicación el día de hoy. Bien, entonces, dado que sabemos que hay una serie de preguntas, que cada uno tiene sus diferentes opciones, vamos a explicar un poquito del banco de preguntas o la otra forma de adicionar preguntas que la tengo acá, agregar preguntas desde un banco de preguntas, es decir, tengo que remitirme esta vez al banco de preguntas que yo tengo. Y vean que acá yo puedo utilizar las preguntas de mis otros cursos, ¿no? Si alguien tenía la duda, preguntas de un curso, podría reutilizarlas en otra, o un colega me dijo la vez pasada, he escrito todas mis preguntas, pero me había equivocado de curso. ¿Cómo hago ahora para llevar estas preguntas a mi otro curso? Pues están estructuradas así, ¿no? Todas mis aulas y en cada una de mis aulas mis preguntas concretas. Entonces yo podría pasarlas de una materia hacia otra materia, ¿no? Entonces creo que eso es importante mencionar, ¿no?
Vamos ahora a analizar precisamente el banco de preguntas. Vean que he entrado por defecto acá, pero quizás uno quisiera ver el procedimiento estando en mi aula. ¿Cómo voy al banco de preguntas? Estoy en mi aula y bueno, en este botón gestión de curso hay una opción banco de preguntas. Y eso lo hemos de explicar en este otro curso porque acá tengo más preguntas. Y entonces tengo acá el engranaje y banco de preguntas. Vean que asociado con esto tengo categoría de preguntas, es decir, podría yo estructurar, como que tengo que estructurar mis preguntas, cosa que si estamos hablando de 100 preguntas que voy a tener para mi aula, entonces no pueden estar todas así mezcladas, ¿no? La idea es quizás tenerlas por cada uno de los capítulos o unidades temáticas, ¿no? Preguntas de la capítulo 1, capítulo 2 y así, cosa que después los pueda utilizar inclusive aleatoriamente, ¿no? Esa es la idea. Entonces tengo acá mi banco de preguntas. En este caso están acá las preguntas y la categoría está acá, ¿sí? Entonces tengo 21 preguntas acá. En esta opción denominada Quit Space, tengo 7 preguntas y vean, son preguntas. Acá yo sé qué tipo de preguntas son. Opción múltiple, opción múltiple. Vamos a otra red 5G, la he llamado así en todo caso a la categoría, y tengo preguntas más elaboradas como esta de calculada, esto de arrastrar y soltar, etcétera. Variantes mucho más interesantes en términos de responder hacia el estudiante, ¿no? Entonces, esas son las categorías y bueno, yo podría crear categorías. Voy a este botón, entonces categorías y acá tengo en la parte final la categoría que deseo crear. Dentro de este padre, ¿no? Dentro de esta estructura jerárquica, dentro de Quit Space, yo creo la categoría y añado la misma, ¿no? Entonces voy indicando qué categorías tengo. Estas categorías las puedo editar acá, llevarlas más arriba o al final eliminarlas, ¿no? Entonces, como cualquier otro elemento, yo voy definiendo categorías y están todas acá. Importante importar y exportar, ¿sí? Importar y exportar es algo que deben conocerlo. Por ejemplo, si yo no tengo en este momento preguntas, vean que este proceso es altamente moroso. Hacer una pregunta una a una según todo el formulario quizás resulta bastante moroso y me puede llevar mucho tiempo. Quizás lo mejor sería, dado que ya tengo preguntas de toda mi experiencia docente, tengo un montón de archivos Word, donde están preguntas que yo hacía a mis alumnos, entonces podría ver cómo importar las mismas. Pero para explicar esto de importar, primero vamos a hablar de exportar, ¿sí? Entonces, hay diferentes formatos de exportación. En todo caso, Aiken es el formato el más simple, pero solamente aplicado a preguntas de opción múltiple. Si vamos a hablar de preguntas de opción múltiple con 2, 3 respuestas, falso, verdadero, emparejamiento, entre otros, debo utilizar este formato GIF, ¿no? O directamente XML o XHTML, que son formatos mucho más elaborados y son aplicables a preguntas mucho más complejas que solamente el de opción múltiple. Entonces, como la mayoría podría tener preguntas en el formato de opción múltiple, vamos a ver este formato Aiken, ¿no? Entonces, indico que me baje de ya sea la red 5G o estas 21 que tengo por defecto acá, exportar a un archivo, ¿no? Entonces, las va a exportar acá y bueno, las podemos ver. Es un formato bastante simple, ¿sí? Ahí está.
ha exportado 21 preguntas y vean cómo están las preguntas. Tengo acá, la cantidad de desarrolladores de software requeridos en Latinoamérica será opciones A, B, C, y acá tengo la respuesta answer. ¿Cuál es la respuesta correcta de estas? A. Segunda pregunta, esta es la segunda pregunta. Opciones, acá tengo ya D, A, B, C, D, podría tener más. Y dice la respuesta correcta, answer, es C, ¿no? Y así yo puedo en formato texto, como lo están viendo, ir colocando todas mis preguntas y subirlas en uno, ¿sí? Eso es lo interesante de este formato. Muchos tenemos preguntas de opción múltiple. Las escribo en este formato, importante el formato, colocar el enter acá, los incisos así como están, a paréntesis, y al final, obviamente, la respuesta correcta de todas estas. Estas son respuestas, una sola respuesta de varias opciones, por si acaso. Una vez que tengo acá, lo único que tengo que hacer es ir a importar, ¿sí? En importar, indicar el formato es el icon de varios otros que aparecen acá, muchos más de los que puede exportar el eCampus. Indicar el archivo, ¿sí? Entonces lo subo al archivo a partir de la bajada que se ha tenido. Estas son las preguntas, las abro, ¿no? Entonces subir este archivo. Obviamente que acá se va a hacer una revisión de la sintaxis que tiene estas preguntas. Si habría un error, nos los va a indicar acá y entonces no me va a permitir subirlas si existe algún error, ¿no? Entonces debo corregir eso antes de subir. Una vez que yo tengo buena cantidad de preguntas y están estructuradas en el banco de preguntas acá, entonces yo podría sí tener cuestionarios mucho más amplios, más elaborados con diferentes opciones como vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces tendría acá todas mis preguntas, muchas en todo caso, no solo 21, 100 preguntas, quizás cada uno en un tema concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces volvamos acá donde estoy haciendo mi cuestionario de prueba y tenemos el cuestionario más abajo. Entro al cuestionario, ya saben esto, para ver las preguntas, aquí hay una pregunta y digo, ¿y ahora cómo sigo adicionando preguntas? Pues adiciono a partir de este botón engranaje y dice editar cuestionario, ¿sí? Entonces ahí están las preguntas. Ahora sí voy a agregar una pregunta del banco de preguntas, ¿sí? Del banco de preguntas, pero acá. No tengo en todo caso muchas preguntas, quizás me remito a otra categoría donde pueda tener algunas otras preguntas. Acá tampoco hay preguntas. No tengo preguntas. Voy a repetir en todo caso, voy a adicionar esta misma pregunta. Simplemente debo marcar las que me interesan del banco de preguntas y hacer añadir, ¿sí? En este caso creo que no añade, ¿no? Tengo que ir a otro curso donde pueda en todo caso tener más preguntas acá. Voy a crear rápidamente un cuestionario. Cuestionario de prueba. No sé si alguien está con alguna duda hasta ahora. Podría en este momento, mientras voy haciendo esto, hacerme la Buenos días, ingeniero. Adelante. Yo sí tengo varias dudas. En realidad, no he manejado mucho el banco de preguntas. Yo he estado haciendo preguntas para cada uno de mis parciales. Ya. He abierto mi banco de preguntas. Todo me aparece como pregunta 3, pregunta 5, pregunta con envío de archivo adjunto y no puedo identificar qué preguntas son.
cómo tendría que estructurar y poner categorías y ordenar mi banco de preguntas. Me gustaría que nos explique a detalle, por favor, con algún Ya. ejemplo. Ya. Por ejemplo, en este curso, donde no hay mucha estructuración, simplemente hay 21 preguntas que tengo acá y tengo una categoría Quit Space y una categoría Red 5G. Lo primero que tendría que hacer es hacer mi estructura, ¿no? Entonces, crear las categorías. Y para eso, entonces, me voy a, salgo de acá y voy a ir a categorías. ¿Dónde están las categorías? Por si acaso, están acá. ¿Qué significa Quit Space? El 5G más o menos me ubico, pero el Quit Space, ¿qué es? Es un nombre que yo le he dado, ¿sí? O sea, es un nombre que yo le he dado. No es nada. Ahí está. Preguntas, banco de preguntas, categorías, importar, exportar. Primero hacemos las categorías, entonces. Como no tengo categorías acá creadas, entonces, en esta estructura, dentro de un árbol en todo caso, tenemos por defecto en este curso va a ser preguntas del tema 1. Tendría que estructurarlos así, añadir la categoría, ¿sí? Entonces ya está creado el tema 1. Dentro de esto también el tema 2, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo van quedando nuestras categorías. Y las tengo acá, ¿no? Entonces, por defecto, en CON 909, que es mi curso, está el Quiz Space, es un nombre que yo le di por si acaso. Y en todo caso, acá están el tema 1 y el tema 2, por si acaso, ¿no? Entonces, me remito acá, hago clic acá y voy a mover, por ejemplo, alguna pregunta digamos, esta pregunta, bonos, la voy a mover, ¿dónde? Al tema 1, ¿sí? Vamos al tema 1. Mover. Entonces, si tú tienes problemas acá, ¿qué es bonos? Entonces, me imagino que es una palabra de esta pregunta, ¿no? Ves el título de la pregunta y ves la primera parte de la pregunta. Si esto es más largo, se verá simplemente en una línea, ¿no? Entonces, de esa manera es que yo, en primer lugar, no les recomendaba colocar el nombre pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, sino más bien un nombre que sea de alguna manera identificativo de la pregunta, como el que está acá. Esto de acá me identifica que es una pregunta de respuesta corta. Podría entonces volver nuevamente a mi categoría padre, esta es la categoría padre, y nuevamente mover otra pregunta, digamos esta de opción múltiple, cantidad de su software. Podría marcar 2, esto de acá más, y la muevo. ¿Dónde la muevo? Indico acá en el tema 2, ¿no? Y aquí al botón mover. Y así entonces voy teniendo ordenadas mis preguntas. Estoy en el tema 2, vuelvo a la categoría principal y entonces en la categoría principal voy a categorías, perdón. Y en la categoría principal, vean que está acá en Quiz Space, 7 preguntas. Acá habían 21, ahora solo hay 18. En Red 5G hay 10 preguntas. Y en el tema 1 hay una pregunta, la que he movido. Y en tema 2 hay 2 preguntas. Acá yo también podría entrar a cualquiera de ellas. Y entonces, en tema 1, ahí está la pregunta, bonos. Yo podría editar la pregunta, ¿no? O sea, es el mismo formulario de creación de la pregunta, está en esta categoría, puedo cambiar el título y todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Entonces, esa es la forma de trabajar con las preguntas. Volvamos ahora a nuestro curso y el cuestionario de prueba que estamos trabajando. Cuestionario de prueba, no hay preguntas, voy a editar cuestionario. Y entonces no hay preguntas, voy a adicionar del banco de preguntas. Entonces hago clic en el banco de preguntas y acá sí, ya tengo muchas preguntas. Me muevo al tema 1, pues sé que en este tema 1 van a estar todas las preguntas del tema 1. Acá hay solo uno. Adiciono esto y la pregunta se ha adicionado.
Voy al tema 2. Nuevamente, este botón es válido o el botón de abajo, dependiendo dónde quiero adicionar, o antes o después. Y entonces del tema 2, quizás este es un examen que involucra a un primer parcial, varios temas, y entonces elijo 2 preguntas, ¿no? Y entonces ahí están las 2 preguntas. Importante acá observar entonces lo de hace un momento, ¿no? Hace un momento les decía que acá por defecto está 10 y a mí no me interesa que sea así, sino por defecto 100. Entonces acá tengo 3 preguntas porque por defecto están creadas así. Y entonces 3 preguntas, quizás necesito 33.3 para cada una. Algo así. 33.3 y 33.3. Tres preguntas solamente. Y suman 99.99. Quizás necesito que este sum sea 33.4. 33.3. Suman 100, entonces que se reordene para cada estudiante. Hago clic acá, están las 3 preguntas acá. Puedo entrar a la pregunta, puedo revisar la pregunta acá, una vista previa de que se está contestando bien. Acá yo puedo, donde tenemos, rellenar con la respuesta correcta, y entonces la respuesta correcta es China. ¿Qué país posee la mayor cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos? China es la respuesta correcta, ¿no? Entonces estoy revisando cómo he configurado las preguntas en este caso. Lo mismo podría hacer con cualquiera de mis otras preguntas. Bien, y finalmente la otra opción para adicionar acá es la aleatoria, ¿no? Tenemos acá agregar de una pregunta aleatoria. Esta es una opción interesantísima. De estas 18 preguntas que tengo acá, ahí están las 18, que tome de manera aleatoria 5, ¿sí? De 18 preguntas, me las toma 5 y las adiciona al cuestionario, ¿no? Entonces tengo estas 3 que son fijas, todos van a tener estas 3 preguntas, pero a continuación las preguntas 4 al 8 son preguntas que son, vamos a adicionar 2 más para que sean 100, preguntas aleatorias, de acá 2 más, entonces agrego. Esto me va a permitir entonces que de estas preguntas, que son 10 prácticamente, cada uno de los estudiantes va a tener un cuestionario diferente o personalizado. Esto es 100, entonces eso significa 10 preguntas a 100, cada uno tiene que tener 10 puntos. Entonces corrijo esto y tengo listo mi cuestionario. Vean que cuando tengo las preguntas creadas, prácticamente hacer el cuestionario no me toma más de 5 minutos. Simplemente las opciones de configuración, quizás el puntaje asociado acá, el tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo listo el cuestionario sin mucho esfuerzo. ¿Preguntas? Buen día, ingeniero. Una consultita. Bien. En este caso, estas 10 preguntas al alumno le va a llegar en forma desordenada, a cada uno, bueno, diferente orden, pero las 10 preguntas siempre van a ir para cada alumno. No van a ser las mismas. No van a ser las mismas, o sea, no le va a llegar al alumno las mismas preguntas, pero en forma, en desorden, en diferente orden. Con este botón de acá le va a llegar a cada estudiante en forma desordenada, ¿sí? Con este botón. Ahora, estas 3 preguntas les va a llegar a todos los estudiantes porque están fijas acá. En cambio, las preguntas del 4 al 10 se van a tomar aleatoriamente de las 18 preguntas que tiene la categoría esta categoría,
va a tomar aleatoriamente 8 preguntas de 18. Eso significará entonces que habrá estudiantes que tienen una pregunta y otros no, y al final, obviamente, ninguno de los exámenes será el mismo. Ah, de acuerdo, ingeniero. La palabra, ingeniero. Adelante. Ingeniero, le comento que no, bueno, por lo menos a mí no me sale así. ¿Se acuerda que en la anterior clase yo le preguntaba justamente este tema de que yo tenía 80 preguntas, ponía por defecto aleatorias 10 y eran las 10, él, o sea, aleatoriamente escogía 10 preguntas de las 80, pero las mismas 10 las iba repitiendo para los mismos estudiantes, o sea, las otras 70 preguntas que se había puesto no salían. O sea, cuando yo ya revisaba cada uno de los exámenes, eran las 10 preguntas que aleatoriamente había escogido el sistema, pero las repetía. O sea, en vez de que, por decir, las 5 se iba a la 1, la 8 se iba a la 3, así. Pero eran las mismas preguntas, las mismas 10 preguntas. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo hacer para que las 80 se repitieran y que ninguno de los estudiantes tengan las mismas preguntas y se coincidieran, que coincidieran una o dos, digamos, ¿no? Que podría ser, pero no sucede así. Por eso yo le preguntaba, ¿cuál es el sistema o qué tengo que apretar para que salgan ¿Alguna las otra opción? Ajá, ¿qué opción eran para que salgan las 80? Porque si ahorita ahorita entramos a este cuestionario, le prometo que por lo menos en mi caso yo entro y voy a hacer las 18, ¿no? Las 10. Y de las 18 que usted ha puesto, esas 8 o esas 7 que ha colocado, van a seguir repitiéndose en diferentes posiciones. Bueno, por lo menos eso pasaba, por eso yo, algo debo de estar haciendo mal para que salga aleatoriamente. Eso era lo que quería preguntar, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Hagamos la prueba en este momento. Tienen ustedes el curso y acá voy a colocar 10 preguntas aleatorias de las que tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces voy a editar ajustes. Entonces este es un cuestionario de prueba. Esto no es correcto, entonces prueba de la aleatoriedad de preguntas. ¿Sí? Temporización, el día de hoy, bueno, no habilito, todos pueden entrar, simplemente una de prueba para ver cómo van a salir las preguntas, ¿sí? Tengo este cuestionario, entonces ustedes que están en el curso lo van a ver al cuestionario. Voy a quitar su restricción más. Eso está acá en restricción de acceso. Quito esto y el cuestionario está listo en términos de configuración y vamos a adicionar preguntas a este cuestionario de prueba y voy a pedirles a cada uno de ustedes que ingrese a este cuestionario, ¿sí? Acá están, voy a borrar también estas preguntas, ¿sí? Cosa que tenga 3 preguntas fijas, es decir, que 3 preguntas que todos deben tener y una pregunta aleatoria del tema 1, ¿sí? Entonces, sí, del tema 1, de 30 preguntas, voy a subir 8 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, del tema 1, son aleatorias estas. El puntaje está 58, quizás esto debo corregir, 10-10. En un segundito vamos a probar precisamente esto de la aleatoriedad y cada uno de ustedes me va a poder verificar en todo caso que estas 10 preguntas en 2 o 3 de ustedes es diferente. ¿De acuerdo? Pueden entonces entrar al curso e ingresar ya a este curso y hacer esta prueba que estamos teniendo, ¿sí? Pueden ingresar a este cuestionario de prueba y entonces acá yo hay 2 intentos, voy a intentar yo también y yo tengo 11 preguntas habían sido, ¿sí?
se me ha ido por ahí. Entonces tengo 11 preguntas y bueno. La primera pregunta es la misma, ¿no, Inge? No sé cómo hemos configurado. Creo que la primera, la segunda y la tercera es la misma para cada uno de ustedes. ¿Sí? La primera es la herramienta cuestionario. Se puede utilizar. No sé si me verifican eso. Sí, sí. La segunda pregunta también creo que es la misma, la participación en foros, ¿sí? Eso también. No, aquí yo tengo el modelo pedagógico ya en la 2. Ya, entonces vamos a revisar cómo está configurado esto, ¿sí? Entonces yo entro para ver si eso está sorteado o no. Ya van intento 5, editar cuestionario. Sí. Está reordenando las preguntas por si acaso, ¿no? O sea que todas estas, especialmente estas, las está reordenando, ¿no? Y todas estas las está tomando al azar por si acaso, ¿no? Entonces veamos ahora sí, cuando hago un intento, ¿sí? Vista previa de mi intento, continuar. A ver, una forma de revisar. Pregunta 8 para mí, seguramente no es 8 para cada uno de ustedes, ¿no? Mejoraremos una cosa. Mostraré todas las preguntas en uno para no ir saltando a todas las preguntas, ¿sí? Voy a pedirles que se salgan de esto porque no me va a permitir más ediciones por cuanto ya se están contestando o ya han ingresado 9 intentos y no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces voy a... no, o pueden mantenerse ahí, voy a duplicar. Vean que duplicar es un elemento que me permite tener exactamente esa copia y esta es el cuestionario para aleatoriedad. ¿Sí? Entonces, acá voy a corregir algunas cosas que me interesa mostrarles. Editar ajustes. Ahí está, todo como tiene que estar. Y entonces guardo y voy a las preguntas, que es lo que me interesa. Aleatoriedad. Preguntas, editar cuestionario. Y entonces acá está 100 y son 11. Quizás hay que quitar esta. La borro esta para que sean 10 a 10 puntos, toma, ¿sí? Se está reordenando por si acaso. Y entonces podríamos ahora, ¿no? Verificar que no se reordene, cosa que estas 3 sean para cada uno de ustedes, ¿no? Y además que se muestren todas las preguntas en una sola página, ¿no? Eso también quería mostrarles acá. Si voy indicando las preguntas, así como las tengo en este caso, en una sola página, las 10 preguntas, que no es recomendado, simplemente lo estamos haciendo para efectos de ver las 10 preguntas, para ver que efectivamente las 2 primeras son, no, las 3 primeras son las mismas para todos y las siguientes tendrían que ser diferentes para todos. Guardamos esto y está listo. Ahora sí pueden entrar a este cuestionario y ver cómo nos va. ¿De acuerdo? El siguiente cuestionario cuestionario para aleatoriedad. Entramos ahí y entonces tenemos acá intentar resolver el cuestionario y tengo mostradas las 10, ¿sí? Entonces, la primera, la segunda y la tercera verán que es la misma pregunta para ambos. Pregunta 4, seguramente va a ser diferente para algunos. El eCampus tiene varios productos, indique el nombre de alguno de ellos, ¿sí? Busquen esto, seguramente en algunos está en otra orden, o quizás alguno, esta pregunta no la tiene, ¿sí? Entonces, veamos otra pregunta, la 5. La guía de ubicación cuando se visita diferentes elementos, actividades, herramientas en curso está descrito por, acá tenemos opciones para la guía de ubicación, ¿no? Pregunta 5 para mí, seguramente hay algún docente que está entrando y no va a encontrar esta pregunta, ¿sí?
Otra pregunta que podría recordarles fácilmente, esta, ¿no? Esta, Moodle es un acrónimo de las palabras en inglés que significa entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos, y esta es una respuesta corta en todo caso. La pregunta 9, seguramente hay alguien que no lo va a tener. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? De acuerdo, Inge, sí. Realmente no sé, yo no tengo esa pregunta que usted mencionó, la última, ¿no? De acuerdo. Ahora sí ya entendí, Inge. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Inge, por favor. Cuando entramos a editar el cuestionario, como yo le decía, tal vez he cometido la falla esta de no poner un nombre a la pregunta, sino que yo le ponía pregunta 1, pregunta 2, porque era por examen, ¿no? Y ahora sí quiero categorizar y quiero ver además las preguntas, ¿no? O sea, no quiero ya, en lo que me muestra a mí el banco de preguntas está, ay Dios, no sé. Está en otro tono, ¿no? Y no se ve qué pregunta es, solamente me dice pregunta 1, pregunta 2, y no puedo ver qué pregunta es, como usted podía ver por lo menos el inicio de la pregunta, ¿no? No lo tienes en este formato, dices, en este que estoy mostrando, porque tengo el tema 1, 30 preguntas del tema 1, opciones de búsqueda acá. No, pues es que no usé esta lógica del banco de preguntas, sino directamente por cuestionario. Yo hacía mis cuestionarios. Ahora sí, evidentemente tengo un banco de preguntas, pero el banco de preguntas está desordenado y no se ven las respuestas, ¿no? Eso es lo que está pasando conmigo y no sé cómo podría yo visualizar por lo menos las preguntas que son para poderlas ir ordenando y cambiando nombre a las preguntas, ¿no? Por eso, o sea, lo que ocurre es que los que no han estas preguntas con su categoría correspondiente. Los que no han utilizado en todo caso esto de las preguntas seguramente están en la categoría por defecto. En todo caso se ubican todas las preguntas, ¿sí? Entonces no tienen una ordenación como la tengo acá, que la he concebido así. Entonces todos están por defecto en este cuestionario, algo así. Sí, entonces, por defecto. Los tengo ahí, pero están ahí todas las preguntas, ¿no? Lo que hay que hacer entonces es empezar a categorizar, editar cada pregunta con un nombre y en función de eso mover a donde corresponde. Claro, pero el cambiar el nombre, por ejemplo, de una pregunta, dice pregunta 3, por ejemplo. ¿Ya? ¿No? ¿Qué pregunta es ahorita, no? ¿Cómo te claro, hay que entrar. Hay que entrar, no queda otra, ¿no? O sea, tengo las preguntas acá. Si tú tienes acá tema 1, no sabes qué es, entonces hay que entrar acá con este botoncito, editar la pregunta, y entonces a partir de ver que este es uno de ordenamiento, entonces pongo acá el nombre de la pregunta, e inclusive le podría mover ya a la categoría acá, ¿sí? Acá no se puede mover porque por alguna configuración que debo tener por ahí. Sí, y guardar tampoco cambios. Se puede mover a la categoría. Ahora sí. Pero sí. Desde afuera tendría que mover, ¿no? ¿De acuerdo? Una pregunta, por favor, Hiro. Quisiera preguntar sobre edición o uso o reutilización de una pregunta para poder cambiar algunos datos y crear como otra nueva pregunta por el estilo. Entonces, cuando se duplica el cuestionario, como yo entiendo, esta no es una nueva instancia de preguntas, sino simplemente por el contenido. Lo que se entiende y la pregunta que voy a editar ya no va a ser como una nueva pregunta, sino esta pregunta editada nada más en el banco de preguntas. ¿Hay posibilidad de hacer una copia de pregunta para poder utilizarla como base para una edición rápida? Crear una nueva pregunta. Precisamente está acá en las preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que podemos ver es glosario 3, ¿no?
Si vemos la pregunta, pues ha llevado mucho tiempo escribir esta pregunta. Glosario 3, ordenen las actividades. Primero, activar modo edición. Segundo, y así. Tiene, vean, 4 opciones, 5 opciones, ¿no? Si todo esto me sirve como base para trabajar, entonces me salgo de acá, es esta pregunta glosario, voy a editar y tengo la opción duplicar, ¿sí? Entonces duplica ahí el glosario 3, ¿sí? Y lo puedo llamar glosario de copia 3 o glosario 3.1, ¿sí? Algo así. Y guardo, ¿sí? Perdón, no está guardando. Ya, guardar cambios. Y tengo entonces glosario 3 y glosario 3.1. Y entonces podría trabajar en el 3.1, la pregunta 3.1. Muchas gracias. Ya, entonces a partir del banco de preguntas eso se puede En el banco hacer. de preguntas, en este botoncito está la opción para corregir la pregunta, para duplicar, para gestionar etiquetas propias de cada pregunta que no estamos viendo, para borrarla la pregunta o inclusive para verla previamente cómo se mostrará a los estudiantes. Okay. Muchas gracias. Bien. Voy en todo caso pedirles que vean el video para cada una de las preguntas, armen sus categorías dentro de su aula y empiecen a trabajar sobre ellas. Vean que teniendo las preguntas, 50, 100 preguntas, van a hacer muchas cosas interesantes en su aula. ¿De acuerdo? Una consulta, estimado Ramiro. Sí, adelante. Sí, había sugerido por el chat que pudiera cambiarse el horario del curso. Es muy incómodo, la verdad es que siempre existen reuniones. Ahora mismo, media sesión he visto por el celular porque estaba en una reunión, entonces bien complicado de seguir. En cambio, en la tarde se hace muchísimo más cómodo porque ahí no hay actividad y se puede seguir adecuadamente el curso. No sé si es posible que se pueda realizar aquello. Ocurre que ya estamos finalizando. Esta es la penúltima. Tenemos una más y posiblemente otra más, dos sesiones más que nos quedan. Y bueno, como se programó esto, es difícil que podamos cambiar, ¿no? Porque muchos seguramente también ya han planificado este curso para pasar en este horario, ¿sí? La palabra no va a ser posible. Bueno, gracias, muy amable. De todas maneras están los videos grabados y pueden revisar los mismos. Algo que me habían mencionado y creo que no expliqué, esto es de las opciones múltiples que ahora sí lo podemos ver. Tenemos esta pregunta. Para poder ingresar a la plataforma virtual, los datos a registrar son, ¿cuáles son los datos a registrar? Cuenta de correo y contraseña, nombre de usuario y carnet de identidad, rol del sistema y contraseña, cuenta de usuario y contraseña. La respuesta correcta a estas 4 que tenemos acá, porque acá dice solo una respuesta, entonces debería indicar esta sola respuesta con este porcentaje 100%, ¿sí? Ahí está, 100%. ¿no? Entonces, si yo en este momento quisiera cambiar esto de este porcentaje 100% y hacer que esta pregunta tenga 2 respuestas, entonces en primer lugar tengo que cambiar esto de solo una respuesta a se permiten varias respuestas. Por lo tanto, si se permiten varias respuestas, deberé indicar cuáles son las respuestas correctas. Supongamos que la respuesta correcta es esta, por lo tanto tendré que poner acá 50%, ¿sí? Y acá 50%, ¿sí? Y entonces guardar cambios, cosa que al responder esto, el estudiante tendrá la mitad del puntaje asociado acá y acá la otra mitad. ¿Cuál es la complicación de esto? Que el estudiante podría marcar las 4, vean que son opciones de varias respuestas, entonces le permite marcar la 1, la 2, la 3 y la 4. Y como son correctas la 3 y la 4, bueno, se tomará, obtendrá en todo caso el puntaje asociado sin mucho esfuerzo. Entonces,
para preguntas con varias respuestas, lo que hay que hacer es introducir penalización. Es decir, acá en esta pregunta 2, colocar menos 50, por ejemplo, ¿no? Le estoy penalizando y le estoy quitando, si marca esto, penalizando con la mitad y acá con la mitad, menos 50. Por lo tanto, si el estudiante se le ocurre hacer eso acá, marca la primera, marca la segunda, la tercera y la cuarta, entonces su puntaje será 0. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con 3 opciones, 33, 33 y 33, y la última quizás menos 50 o algo parecido. Pero ingeniero Ramiro, si me permite. Adelante. El tema es que si responde una bien y una mal, el valor sería 0, cuando Correcto. en realidad debería tener 50. Precisamente es penalización la que estamos manejando acá. O si no quieres ser muy duro con la penalización, pones 25 y 25 acá. ¿Sí? O algún porcentaje específico, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando hay varias opciones posibles, en todo caso, corres el riesgo de que el estudiante marque todas, ¿no? Y para evitar que marque todas, tienes que introducir penalización. Y tú ya No ves. no hay ninguna posibilidad para especificar que puede marcar solo 2. Solo 2. No, no es posible. No es posible. Es solo uno, que es esto. Solo uno, solo una respuesta, o varias respuestas que implicaría que podría marcar inclusive todas. Tal vez en la glosa podrían poner algo, ¿no? Sí, pero al final, en todo caso, podría hacerlo el estudiante por más que indique que son 2 las respuestas correctas, ¿no? Quizás es importante mencionar cuántas respuestas debe registrar. Claro. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, a mí me ha pasado la gestión 2021, esto que usted acaba de indicar, ¿no? Que yo había hecho preguntas de múltiple opción con más de una respuesta correcta, 3, como 2 o 3, como usted indicaba. Y ha pasado esto que usted indicó, ¿no? Que el alumno avivadamente, podríamos decir, marcó todas las opciones que tenía, si eran 5, las 5, y el sistema le dio como válidas porque estaban las 2 o 3 que eran correctas. Lo que yo no sabía era que se podía penalizar. Mi pregunta iba encaminada a aquello, la penalización de las respuestas que no sean las que tiene que marcar el estudiante, siempre es en relación al porcentaje que uno les da las respuestas correctas. Digamos, sí. Yo tengo 3 respuestas que son correctas, le he dado 33% a cada una de ellas. ¿La penalización también tendría que ir en ese porcentaje? No, podría yo indicar qué porcentaje penalizo, como es este caso, ¿no? O sea, pero podría ser el mismo valor que le he dado a la respuesta correcta. Exactamente. O sea, lo ideal sería ese, ¿no? Cosa que él si marca todas tiene 0, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, disculpas por llegar tarde, pero justamente se vino esta clase de hoy porque era por el tema de la asamblea, etc. Una pregunta, si es una sola opción y esa sola opción a la correcta le doy el 100% versus a las otras le doy ninguno y tengo 3 preguntas, 100% la correcta y 2 con ninguno. Entonces, ¿no puede hacer lo mismo de marcar las 3? No, porque es, el iconito es diferente. De este es entonces check button, cuando hay varias respuestas, check button, un cuadradito, algo así parecido a esto. Y en el otro caso, cuando yo coloco acá una sola respuesta, es radio button, un redondo. Entonces marca el 1 y se desmarcan las otras. Y entonces si marca él todas al azar, no es necesario penalizar. Cuando tienes una sola respuesta, entonces no puede marcar todas, solamente va a marcar una. Y se desmarca la otra, se desmarcan las otras. Y si tengo 2 respuestas y 2 preguntas, digo 2 preguntas con respuestas también 2 correctas y 4 las he realizado, ¿puedo hacer eso de penalizar? Correcto.
debes en todo caso indicar acá, se permiten varias respuestas y penalizar las dos que son incorrectas. Así, proporcionalmente. Sí, es lo ideal, ¿no? Entonces, 100% correcto. A la una 50, menos 50 y a la otra menos 50. Correcto. Perfecto. Vean Gracias. que acá podría yo jugar, ¿no? O sea, podría poner no 50, aquí poner 60, porque esta opción es absolutamente crítica, importante y tiene que saber, y bueno, otras que valgan menos, 60-40, por ejemplo. O sea, te permite toda la flexibilidad deseada en todo caso de esta forma. Gracias, mi amable. Hola. Juan José. Inge, en el caso que mencionaba el colega Juan José, si es una pregunta de opción múltiple con una sola respuesta, muchas veces los alumnos, por su agilidad y su picardía, pues responden cualquiera, ¿no? Y en ese caso también se puede penalizar en realidad, ¿no? Absolutamente. Correcta sería 100 y los otros restaría por un 25%, por ejemplo, de la pregunta, ¿no? Correcto. Sale negativa y además pesadiza, ¿no? No es aquí a la suerte, sino es sabiendo, ¿no? Entonces, si hacen el ejercicio, responden bien, ¿no? Si no, bueno, corren esa opción de perder puntos también, creo, ¿no? Absolutamente. Pero en este caso de una sola respuesta, en realidad, si penalizo, ocurre que podrían tener nota negativa, ¿no? Hay que tener también ese cuidado, ¿no? Porque al marcar esta, la elección 1 va a tener menos 25, ¿no? Entonces quedaría deudor para el próximo parcial. Correcto, sí. Entonces hay que analizar eso también. Pero no es una sanción, sino es educar, ¿no? Yo lo tomo así, digamos, lo que dice el colega. Absolutamente. Bien. La palabra, ingeniero. Adelante, adelante. A mí me gustaría saber, por ejemplo, una vez que están realizadas las preguntas, si se podrían trasladar estas mismas a una nueva categoría. Sí, se puede. Hemos visto ya ahí el banco de preguntas. Prácticamente el cuestionario, una vez que ha sido contestado por al menos uno de los estudiantes, se bloquea, es decir, no puedo modificar el orden, ni adicionar, ni nada, porque prácticamente está calificado el cuestionario por lo menos por un estudiante, ¿no? Entonces, lo que hago yo es duplicar en otro cuestionario y manejar esas preguntas. O esas preguntas están en una categoría, llevarlas a otra categoría, renombrarles, etcétera, etcétera. Puedo, en todo caso, del banco de preguntas prácticamente tener todas las opciones de edición. Ah, bueno. Entonces, eso significa que la opción, la mejor opción es duplicar, pero cómo cambiar de categoría, cómo cambiarlas de categoría. Si están, por decirle, en falso y verdadero, trasladarlas a otra categoría de opción múltiple, por ejemplo. Ah, no, no es posible eso. No eso es lo que le estaba preguntando. No es posible, o sea, puedo moverlas de categoría, pero cambiarles el tipo de pregunta no es posible. Ah, bueno. Gracias, ingeniero. Bien. Gracias. Vamos a quedar acá entonces, colegas. Mañana continuamos con otros aspectos administrativos de la plataforma. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.